Hola, mi nombre es Lucas Platero y junto a Miguel Ángel López Sáez hemos realizado una investigación de la cual todavía estamos explotando los datos y haciendo todavía las correlaciones y hemos estado mirando la situación de las personas LGTBQA y más, es decir, aquellas que tienen sexualidades, identidades y expresiones de género no normativas durante el periodo en el que se decretó el estado de alarma en la primera sección de este tiempo, mirando a cómo han sido las barreras específicas a las que se han enfrentado estas personas. No tanto por el hecho de que sean personas especiales, con características especiales, sino como el hecho de que, como digo, hay una serie de barreras concretas a las que nos hemos tenido que enfrentar en este confinamiento. Podríamos poner algunos ejemplos. Ha habido una serie de denuncias de personas que hablaban de las relaciones que tenían con el vecindario, ¿no? Con vecinos y vecinas que podían ser homófobos, transfobos, bífobos, lesbófobos, que estaban aumentando la cantidad de agresiones basadas en insultos, basadas en molestarles, hacer ruido y que han llegado a muchas de las comisarías. Eh, ha habido mucha gente joven que ha tenido que volver a un hogar familiar donde ha tenido que ocultar o donde ha recibido un rechazo precisamente por salir del armario y mostrar su identidad, su expresión de género, su orientación sexual, que no ha sido bien recibida en el hogar, ¿no? Con diferentes niveles de violencia. Esto ha hecho que muchas personas hayan tenido que buscar maneras de afrontamiento y de evasión y de estar en contextos que son hostiles. Hay quienes además han señalado el hecho de que llevar una mascarilla ha hecho que las personas no se relacionasen como venían haciendo con ellas, con su identidad de género, con un reconocimiento de la misma, sino que han perdido esto que se llama el passing y han recibido mucha más hostilidad porque han interpretado mucho más su identidad a través de la voz, ¿no? Y esto ha puesto barreras concretas a muchas personas trans. En el fondo lo que estamos viendo es que muchas personas LGTBQA ya partían de una situación de desventaja con respecto al resto de la población. Y esto no quiere decir que todas y cada una de las personas LGTB hayan tenido problemas LGTBQA+, hayan tenido problemas de discriminación, pero que nos hace pensar cuál es la situación de partida de muchas de estas personas, que ahora se han tenido que enfrentar, como decíamos, a barreras adicionales. Por ejemplo, el acceso a tratamientos médicos, ¿no? Estoy pensando en tratamientos como los retrovirales o tratamientos hormonales, que algunas personas han tenido que ir a recoger, por ejemplo, a farmacias hospitalarias en lugar de acudir a sus farmacias habituales. Y esto les ha puesto en un riesgo adicional porque los hospitales han sido lugares de contagio. También sabemos que ha habido un porcentaje importante de personas que han vivido rupturas sentimentales, lo cual ha agravado un ya existente sentimiento de soledad para algunas personas, especialmente las que son mayores, ¿no? Y de hecho, moviéndonos ahora a la población más joven, a la gente adolescente, con identidades, sexualidades, expresiones de género normativos, hemos encontrado hasta 6 factores clave que han determinado su salud psicosocial. Una es la reducción de las interacciones sociales positivas con respecto a su identidad, por la falta de contacto con otras personas, lo que los chavales identifican como estoy perdiendo mi identidad porque no me relaciono con quien me reconoce como yo soy. La segunda sería el aumento de las interacciones sociales negativas con un contexto de familiar que a veces no reconoce sus identidades, sus estares y sus vivencias, ¿no? Con lo cual ha aparecido una sensación adicional de soledad. Ha habido además, el tercer factor, un aumento de malestares y búsqueda de mecanismos para hacerles frente. Ha habido también una falta de atención específica desde sus centros escolares hacia la sexualidad y estas cuestiones que estamos señalando, porque ha sido una escuela estresada con el tránsito a enseñanza a distancia, con pocos recursos y desde luego donde la sexualidad no ha sido una prioridad como tampoco lo era antes del confinamiento y de la pandemia. Además, mucha de esta juventud, como así también sus familias y personas adultas LGBTQA, se enfrentan a un estrés añadido importante por la incertidumbre económica y social. Y pensemos
que se han estado viviendo situaciones extremas, ¿no?, de precariedad económica específicamente, de muchas personas que ya partían de esa precariedad. Y estoy pensando en trabajadoras sexuales, personas en situaciones que deberían haber sido reconocidas como de asilo por cuestiones de sexualidad e identidad de género. En fin, una incertidumbre que además ha tenido un elemento específico para la infancia y la juventud, y el hecho de no saber cuándo van a volver a la escuela y haber sido señaladas como personas peligrosas, ¿no?, como transmisoras y vectores de contagio. Y luego toda la cuestión, el último punto sería el parón de la actividad en la administración durante el estado de alarma, que ha hecho que muchas personas que tienen pendientes procesos de acceso a tratamientos hormonales o acceso a cambios registrales de nombre o incluso a regularizar su situación legal en el Estado español, estén viviendo situaciones adicionalmente de riesgo y de estrés. Con esto lo que estamos viendo es que hay una gran disparidad de evidencias interseccionales donde la clase social, donde la procedencia nacional, como la salud de partida, como el apoyo familiar, las condiciones de vida, la diversidad funcional, en fin, todas estas cuestiones que se entrelazan y que generan las oportunidades de vida son importantes para las personas LGBTQA+, y que aún estamos, como digo, explotando estos datos y queriendo dar información más precisa de cómo poder utilizar esta información para futuras situaciones de confinamiento o de pandemias. Y bueno, queríamos daros las gracias por esta oportunidad para empezar a compartir nuestros resultados. Un saludo de Miguel Ángel López y mío, Lucas Platero Méndez.